Si te gusta el video, recuerda suscribirte y compartirlo. Judith Barsi. Nacida en el Valle de San Fernando, Los Ángeles, el 6 de junio de 1978, Judith era hija de Joseph y María Barsi, un matrimonio de origen húngaro. Judith fue descubierta por casualidad por un cazatalentos en una pista de patinaje en 1983, cuando contaba con 5 años. Aunque creyendo que era más pequeña, sufría un déficit congénito de hormona del crecimiento, que había retrasado su desarrollo. A los 10 años, pese al tratamiento hormonal que recibía, apenas medía 1,12 metros y todavía hacía papeles de niña de 7 u 8 años. Su debut en televisión fue protagonizando un anuncio de zumo de naranja, y a ese le siguieron otros muchos, hasta un total de unos 70 anuncios en su breve carrera. Su trabajo en la publicidad le sirvió como trampolín para dar el salto a la interpretación, con apariciones en películas como Tiburón: La venganza y series de televisión. También se dedicó al doblaje de dibujos animados. Su trabajo favorito había sido poner la voz a uno de los protagonistas de la película En busca del Valle Encantado. Los que trabajaron con ella quedaban encantados. Era una niña inteligente y cariñosa, con un talento innato para la actuación. No obstante, pese a su éxito laboral, en su vida privada, Judith vivía un infierno, provocado por un monstruo mucho más temible que los de sus películas: su padre, Joseph. Joseph Barsi había huido de Hungría tras la invasión de las tropas soviéticas en 1956. Se instaló primero en Francia, donde se casó con su primera esposa, Clara, una exiliada húngara como él, y donde nacerían sus 2 hijos mayores, Varna y Allí. En esa época, Joseph comenzó a beber en exceso y a maltratar físicamente y verbalmente a su familia. Los Barsi se mudarían en 1964 a Nueva York, donde continuaron los malos tratos hasta que Clara, harta, lo abandonó en 1969. Tras el divorcio, Joseph se mudó a California, donde trabajaría como fontanero y donde conoció a María Virovac, inmigrante húngara como él, que trabajaba como camarera en un restaurante frecuentado por la comunidad húngara. Poco después nacería Judith, a la que su padre haría víctima de sus malos tratos, igual que a su madre. El éxito de Judith no calmó a Joseph, más bien al contrario. Lo volvió más paranoico, celoso y controlador. La pequeña se había convertido en el principal sustento de la familia. Llegó a ganar más de $100,000 al año. Gracias a sus ganancias, la familia se había instalado en una agradable casa de 3 dormitorios en el tranquilo barrio de West Hill, y eso hacía que Joseph se sintiese humillado. Y esa frustración la volcaba en forma de insultos, amenazas y golpes contra su mujer e hija. También se agravó su alcoholismo. Hasta en 3 ocasiones fue arrestado por conducir ebrio. En diciembre de 1986, María lo denunció a la policía, acusándolo de haber amenazado de muerte, golpeando e intentando estrangularla. Lamentablemente, acabaría por renunciar a presentar cargos contra él. Los malos tratos de su padre acabaron por afectar el comportamiento de Judith. Aumentó de peso, se mordía las uñas, se arrancaba el cabello. Finalmente, durante una audición para la película de animación Todos los perros van al cielo, en la que pondría la voz a la protagonista, Judith sufrió una crisis y su madre la llevó a un psicólogo infantil, el cual de inmediato detectó los síntomas de abuso físico y psicológico y avisó al Servicio de Protección de Menores. Estos abrieron una investigación que, sin embargo, quedó paralizada después de que María se comprometiera a iniciar los trámites de divorcio y a mudarse con Judith a un apartamento que habían alquilado en el barrio de Panorama City. Sin embargo, pese a la insistencia de sus amigos,
no se atrevió a dar el paso definitivo. María hizo todo lo que pudo para sacar a su hija de la casa, aunque solo fuera por unos momentos. Trataban de estar la mayor parte del tiempo alejadas del infierno de su hogar. Iban a los parques, comían en restaurantes y solían visitar a los amigos que vivían cerca. Se esforzó para hacer que la vida de Judith fuera lo más normal posible, a pesar de lo que ocurría en la familia. Una de las formas que el marido utilizaba para evitar que su mujer y su hija intentasen escapar era mostrarles siempre dónde guardaba un bidón de nafta. Si intentan escapar, voy a quemar la casa con ustedes adentro, les gritaba mientras agitaba el recipiente cargado de líquido azul. Judith pegaba un éxito atrás de otro. Así fue invitada a protagonizar su primera película, Tiburón, la venganza. El rodaje tendría lugar en la isla Bahamas. Cuando Joseph se enteró, entró en su habitación y mientras la niña preparaba la maleta, junto a su madre, las amenazó de muerte si se atrevían a huir durante las grabaciones. En la playa, entre las escenas, María lloró y dijo a varias personas que temía por la vida de Judith. Todos la trataban con indiferencia y seguían con el ritmo frenético de las grabaciones de la película. Pero María tenía un plan. Había comprado 2 pasajes de Bahamas a Nueva York y planeaba huir de la violencia de su marido. Antes del viaje, hubo una comunicación entre la pareja. Allí, el hombre la volvió a amenazar de muerte. Dijo que la encontraría en donde estuviera y la mataría. Entonces, la mujer desistió de su plan y volvió a Los Ángeles. La noche en la que fue asesinada, el 25 de julio de 1988, la niña y su madre se fueron a dormir. Joseph se quedó en el comedor solo. Entonces, el padre tomó su pistola del calibre 32 y entró en la habitación de su hija. Sin mediar palabra, le quitó la vida de un balazo en la cabeza. Al oír el disparo, María corrió por el pasillo de la casa. Otra vez, sin decir una sola palabra, el hombre le quitó la vida con un disparo en la cabeza. Joseph vivió el resto de la noche y todo el día siguiente con los cuerpos dentro de la casa. Vació una botella de vodka. A la tarde siguiente, un representante llamó y preguntó por María. El hombre estaba nervioso, titubeó, se le notaba borracho. Finalmente respondió que las 2 habían huido a San Diego en un coche negro. En la mañana del 27 de julio, hacia las 8:30 horas, una vecina que regaba su jardín oyó una explosión procedente de la casa de Barcy. Empezó a salir mucho humo por el techo y pronto toda la casa estaba en llamas. Joseph había usado el bidón con el que tanto había amenazado a María y a Judith. Los bomberos llegaron rápidamente y consiguieron contener el fuego. Poco después, se encontraron 3 cuerpos en la residencia. En el pasillo se encontró el cuerpo de María Barcy, que tenía 48 años. Judith, que solo tenía 10 años, fue encontrada en su cama y junto a ella había un bidón de gasolina. Joseph Barcy, de 55 años, fue encontrado en el garage con una herida de bala en la cabeza. El forense concluyó que todos los miembros habían muerto antes de que el humo se extendiera, ya que no había rastro de humo en sus pulmones. Ambas recibieron sepultura en el Forest Lawn Memory Park de Los Ángeles. En la tumba de la pequeña Judith está inscrita una de las frases que la hizo famosa cuando dobló una película de animación, con un sí, sí, sí. Y su última película fue Los perros van al cielo. En cuanto al cadáver de Joseph Barcy, nunca se hizo público su destino, si alguien lo reclamó, si fue enterrado o incinerado, o dónde reposan sus restos. Su hijo mayor, Barna, también acabaría siendo alcohólico y se suicidaría en 1995. Y dime, ¿tú sabías acerca de esta pequeña? Déjamelo en los comentarios que yo te leo y nos vemos en un próximo video. You want to go with me? Yeah! Oh, yes. I do.